Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Sí, nos volvemos a encontrar en esta serie de entrevistas que estamos haciendo desde la Fundación Libertad y Progreso para ir tratando los diferentes temas económicos que van atravesando a la Argentina y que hacen a nuestra agenda, no solo del presente, sino también del futuro. Hoy tenemos el agrado de tener a un conocido de la casa, Manuel Alvarado Ledesma, experto en temas agroindustriales, consejero académico de Libertad y Progreso. Muy buenos días, Manuel. Buen día, Eugenio. Buen día a todos, ¿eh? Muchas gracias por estar acá. Y vamos rápidamente. Sí, la situación argentina ha estado muy dinámica en los últimos días, con lo cual, desde tu visión, ¿no?, y todo tu expertise sectorial, me gustaría que tal vez arranquemos con tu expectativa, o si tenés alguna expectativa, ¿no? Primero, con los cambios ministeriales, la entrada de Massa al gobierno, e incluso algunos rumores de medidas que han estado ahí dando vueltas que tienen que ver con desdoblamientos cambiarios y ese tipo de cuestiones. Si ves que pueden ser algo útil para la economía argentina y para el desarrollo del sector agropecuario, o realmente estamos todavía en el mismo rumbo que no vamos a ningún lado. Bueno, yo lo dividiría a tu pregunta en dos partes, lo que es meramente coyuntural y lo que es estructural. Respecto a lo coyuntural, el cambio de gabinete que se ha dado es positivo, ¿sí? Para lo instantáneo, porque el problema que había en el área de la economía y concretamente de la agricultura era un problema básicamente político, por cuanto toda medida económica que se tomaba necesita un apoyo político fuerte, sobre todo en un país que viene a los tumbos, que no tiene una dirección de Estado, digamos así, de largo plazo, sino que se mueve al compás de los problemas momentáneos. Quiere decir que poner a un ministro de Economía que concentre en una situación de crisis el poder, sobre todo económico, con un poder político detrás, como es el que lleva o el que tiene atrás Massa, aunque no sea un profesional del área, me parece que es positivo porque le da un sustento especial para poder tomar determinadas medidas muy poco atractivas para la gente. Acá hay un problema no de convicción, o mejor dicho, no hay una decisión por convicción, sino por necesidad. Frente al abismo, se están tomando medidas de cierta coherencia, como es la reciente, donde se concentra el área agrícola o el campo de la agricultura con otras áreas para poder tomar medidas de urgencia. En cuanto a la parte estructural a que me hice referencia al inicio, el problema sigue siendo el mismo. Es un problema que lleva muchos años y es un problema donde el campo es reconocido cuando las papas queman. Cuando las papas no queman, el campo en general es tomado muy poco en cuenta y menos valorado, y en fin, no se le da la importancia que efectivamente tiene. Eso es lo que creo yo que en lo que estamos. Es bueno que haya, para dar oxígeno en lo inmediato, que haya un político, sobre todo si tiene gente que conoce la economía detrás. Eso es lo que estamos viendo, quiénes son los que están detrás del ministro, del nuevo ministro Massa. Bueno, pero vos tocaste una cuestión de la concentración de los ministerios, ¿no? No todos en el sector agrícola están de acuerdo con que deje de haber un Ministerio de Agricultura. ¿Vos qué opinás en ese sentido? Bueno, para mí son formalidades, porque de hecho el Ministerio de Agricultura era de adorno, era para cuestiones muy específicas, pero no marcaba una línea coherente con la línea general de la economía. De golpe se necesita plata, y bueno, vamos a bajar los derechos de exportación, de golpe para poder exportar más, o de golpe necesito hacer caja, los voy a aumentar. En fin,
me parece que el ministro de Agricultura no tallaba mucho, y en situaciones de emergencia como esta, no creo que sea relevante que sea ministerio o no ministerio. Acá lo que necesitamos es un ministerio de Economía que realmente conozca lo que sucede con la ganadería y la agricultura, y que tenga una visión de cadena de valor, que sepa la importancia donde no hay ninguna otra área de la economía, donde las exportaciones son prácticamente netas en el sentido de que no se requiere mayor nivel de importación. Es decir, que las exportaciones agrícolas son prácticamente en su totalidad generadas en la Argentina, incluso con un cierto nivel de procesamiento. No olvidemos que, por ejemplo, el caso de la soja, que es la reina de los granos, el 80% de lo que se exporta con un nivel de procesamiento, lo cual nos pone en el primer lugar del mundo en materia de harina y también de aceite, o entre los primeros lugares del mundo como exportadores globales, ¿no? Totalmente. Y habiendo pasado la cuestión esta del ministerio, voy a otra cosa que vos dijiste, que es el ministerio nuevo, este superministerio, va a tener que tomar medidas, digamos, duras y que no van a gustar. Para el sector agropecuario, ¿vos qué medidas estarías viendo? Bueno, como te dije hace un rato, creo que las medidas van a responder a la necesidad y no a la convicción, con lo cual no hay medidas que tengan un basamento de mediano y largo plazo, sino que son realizadas frente a la necesidad de generar divisas, porque estamos con un problema de balance de pagos muy serio. Tenemos una moneda del cual todos huyen, entonces hay una demanda por divisas extranjeras como el dólar, y la generación de exportaciones está, digamos, castigada, por llamarlo de alguna forma, porque tenemos derechos de exportaciones muy altos, más llamadas retenciones, y importaciones para el agro pequeñas, pero que son importaciones también con ciertas limitaciones. Y en otras áreas están detenidas las exportaciones porque necesitan de determinados insumos que se importan. Así que hemos entrado en un callejón sin salida. El callejón sin salida, por necesidad, se está viendo que es el agro, la salida para el callejón sin salida. Con lo cual es esperable que haya algún grado de estímulo, y ese grado de estímulo todos los agricultores, los que están inmersos en la actividad agrícola y ganadera, saben que es momentáneo. Con lo cual la respuesta va a ser relativa. Va a haber respuesta, no digo que no, en caso de que haya mayores estímulos, que es lo esperable. Pero no creo que una respuesta muy contundente, porque la ideología que impera en la clase política es que el agro es un sector para sustraer recursos, porque aparentemente, según esa ideología, el mérito no es de la capacidad de trabajo y de inversión, sino el mérito de la naturaleza. Y eso me daría derecho, suponiendo que yo soy gobierno, a tomar dinero, a sustraer dinero de ese sector, para mantener políticas activas en materia social o para apoyar determinadas industrias. Bueno, lo que estás diciendo va muy en línea con lo que fue el proyecto de renta extraordinaria, ¿no?, del gobierno, que estuvo ahí dando vueltas. Pero en esta línea de generar estímulos, ¿sí?, transitorios, ¿no?, para pasar básicamente la emergencia, ¿cómo viste vos esta última medida del Banco Central, el llamado dólar soja, que la verdad que armó un mecanismo bastante complejo para los productores, el 70% por acá, el 30% por allá? ¿Vos crees que es algo viable, que va a tener algún tipo de impacto, o que la verdad que armaron algo realmente muy difícil y con poca sustancia? Y mucho ruido y pocas nueces. La situación es que es casi
una cosa diseñada por un burócrata o por un grupo de burócratas que poco entienden de la actividad agrícola, que es una actividad que está ligada esencialmente a la demanda a lo largo del tiempo y al clima. Entonces, la demanda eso se sostiene a lo largo del tiempo en forma más o menos pareja. Quiere decir que no es cuestión de generar pequeños parches estimulantes para que salga la producción a la venta. La producción a la venta sale a lo largo del tiempo, a lo largo del año, porque la demanda lo requiere así, la demanda externa. Y porque, por otro lado, si todos los agricultores se largaran a vender de forma simultánea, porque hay un problema de caja en el Estado, lo que haría es, como la Argentina es formadora de precios, especialmente en soja, bajar el precio internacional, con lo cual la Argentina se vería, además de los agricultores, perjudicados. Así que es un poco ridículo si se apunta a generar una sobreoferta. Por otro lado, en realidad, el que determina la exportación es el exportador. Puede ser que el productor venda, pero si el exportador, como conoce muy bien su negocio, no encuentra la adecuada demanda, va a tender a comprar cada vez más barato y a no vender necesariamente, porque el que liquida las divisas es el exportador y no es el productor, salvo contadísimas excepciones. Podría decir, abuelo de pájaro, que el 96-95% de la producción que sale al exterior es manejada por especialistas en la exportación y traders, y no por los productores. Con lo cual no tiene mucho sentido. De hecho, si uno mira las estadísticas, no es muy distinto el nivel, la proporción sobre el volumen total cosechado que se ha vendido hasta este momento respecto a otros años. Un poco más, un poco menos, no ha cambiado mayormente. Así que esta presunta especulación es favorable para la Argentina y favorable para el productor, porque él más que nadie sabe cómo ir vendiendo, no solo en base a sus necesidades, sino a la demanda que existe en el mundo. Cuando el precio empieza a entonarse, el productor se siente el impulso de vender. Y además, según sean sus necesidades en su cuadro de flujo de fondos. Es decir, que cuando no tenemos un peso que nos permite ahorrar, en realidad poco especulativo es el productor o el agricultor el que forma la producción, porque en lugar de ir al dólar, como muchos otros, en realidad lo único que hace es mantener su producción acopiada para irla vendiendo según sean sus necesidades y protegerse como reserva de valor con su propia mercadería. Así que, en todo sentido, es favorable para el país y para el propio productor. Es decir, que no hay especulación, podrá haberlo mínimamente, y aún cuando se le llamase a esta manera de reservar valor especulación por una definición extraña, sería muy favorable a los intereses de la Argentina, porque si no, saldríamos a vender desesperadamente para un país que está desesperado. Eso no puede ser. Lo que se necesita es vender según la demanda vaya requiriendo el producto para no hacerlo bajar de precio. Bueno, creo que vos ahí diste en la tecla con el adjetivo de que el país, o mejor dicho, el Estado argentino hoy está prácticamente desesperado, entonces por eso han aparecido los dichos, por ejemplo, del presidente, de que el campo está reteniendo 20.000 millones de dólares, ¿no? Números que después el propio gobierno salió a decir que no eran así, bueno, en fin, hemos entrado en algunas dinámicas bastante extrañas. Tal vez una cuestión vinculado a esto, ¿no? Porque vos bien mencionabas que la liquidación, ¿sí? y la exportación de granos responde a una dinámica de cálculo económico que van haciendo los productores y los exportadores, ¿no?
Ahora, en ese cálculo económico, lo que hemos estado viendo te diría, los últimos 2 meses, es que los precios internacionales han empezado a caer, te diría, a un ritmo importante, ¿no? Si nos vemos los últimos indicadores del Banco Central, el precio de las exportaciones argentinas ya cayeron 10%, y depende del producto, algunos han caído incluso un poco más. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta que estamos ante este estado desesperado y que tenemos un nuevo superministro de Economía que dice que su objetivo es acumular dólares. El panorama internacional para la segunda mitad del año, te diría principio del año que viene, porque ya mirar más allá es larguísimo plazo. ¿Vos cómo lo estás viendo? Respecto a la demanda de granos, Respecto a la demanda de granos y respecto a la oferta que puede haber en el mundo, ¿no? Porque la realidad es que también hubo problemas de oferta, más que nada por el conflicto de pero me Ucrania estás durante la hablando de primera mitad del año. precios. Exacto. Los precios es muy difícil evaluarlo porque dependen muchísimo del clima, es algo que no le entra a la gente que vive en una ciudad. Uno entra a un ministerio de Agricultura, toma el ascensor y los empleados que están compartiendo el ascensor, he escuchado decir, qué macana, en plena sequía, mañana anunciaron lluvia, no voy a poder comer mi asado o el domingo. Eso muestra la poca conciencia que existe, porque es un país con una cabeza gigante, concentrada en una gran ciudad y en otra parte en 2 ciudades medianas, es decir, que tenemos 15, 16 millones de tipos que están prácticamente alejados, totalmente alejados, y los que viven incluso en pequeñas ciudades cada vez más están alejados, en pequeños pueblos, porque el empleo está generado por el propio Estado, con lo cual quedan alejados de sus intereses. El empleo que tiene está alejado de los intereses de la nación, en el sentido de que no saben lo que sucede con el agro, aunque vivan en una ciudad de 3.000 habitantes. Porque no se mueven de ahí, de ahí se van a Rosario o a Córdoba, y ese es un movimiento que hacen, ¿no? Pocos son los que salen a recorrer el campo y a conversar con el campo, cuando el empleado es básicamente municipal o provincial. Entonces hay una masa de gente que está sumamente alejada de este tema. Ahora, respecto a los precios, el clima está jugando a favor de los precios. En Estados Unidos estamos con problemas de sequía, de relativa sequía, lo cual viene entonando el precio en el sentido de que todavía no ha caído como debería haber caído luego de haber alcanzado precios tan altos, porque es cierto lo que vos decís, alcanzamos precios bastante altos, aunque en términos reales no lo son tanto, porque haber llegado a $640 la tonelada FOB en un determinado momento es un precio inferior al de $450 en términos reales de moneda constante de hace unos años atrás. Así que estos precios nominalmente podrían ser muy altos, pero no lo son tanto, en primer lugar. Y en segundo lugar, duró relativamente poco tiempo el precio alto, ese presunto precio alto, no duró mucho. Hasta que, como vos decís vos, empezó a bajar, y mucho más que el 10% desde el pico que hubo hace un mes y medio, más o menos. Ahora se está relativamente sosteniendo en los últimos días por el problema climático. Pero tenemos algunos factores que vienen a jugar a favor de la producción, de la salida de la producción, cual achataría un poco el precio, que aparentemente Ucrania podría lograr una salida a través de un corredor especial de sus granos, y el petróleo ha tenido luego de un periodo una cierta baja. En fin, la huida de las restantes monedas y de determinadas inversiones hacia los dólares o a las inversiones financieras en Estados Unidos ha hecho revaluar el dólar, con lo cual el precio en dólares tiende a bajar.
Así que en el segundo semestre para nuestro país en materia de granos, estamos sumamente sujetos a lo que decida el Tata Dios en Estados Unidos respecto al clima. Por ahora, porque Estados Unidos es un fuerte exportador mundial, entonces define, sobre todo el maíz, define mucho los precios, lo que esté sucediendo allí. Y este momento es un momento crítico que necesita de lluvia, el medio oeste o el midwest, en general todo Estados Unidos, para poder producir adecuadamente, porque estamos en plena polinización o floración, periodo grave que es el periodo cuando se define el rendimiento que va a haber. Quiere decir que hay que, lamentablemente en un juego de suma cero para el mundo, para Argentina, todo lo malo que le suceda a Estados Unidos va a ser bueno para Argentina, Brasil, y Paraguay, y Bolivia, y Uruguay. Entonces, porque estamos en el otro hemisferio, sobre todo para Brasil y Argentina. Así que yo veo un cuadro difícil de predecir, en primer lugar, porque dependemos muchísimo del clima. Si la guerra en Ucrania, que también es un determinante fuerte de precios, consiguiera estabilizar una cierta salida de producción, habría también un empujoncito hacia abajo en los precios. El tema del dólar, que se ha revaluado, no lo veo que vaya a continuar revaluándose, no me parece. La situación aparentemente en Estados Unidos está mejorando y es posible que no haya una nueva aumento en la tasa de interés que haga que el dólar se revalúe aún más. Así que digamos que los precios podrían mantenerse en condiciones relativamente similares, con cierta tendencia más bien a la baja más que a la suba. Bueno, a ver, no ha sido exactamente una buena noticia la que has dado para el nuevo superministro, pero tampoco ha sido un panorama tan difícil, ¿no? Pero ¿Verdad que te interrumpo un segundo? En realidad son precios relativamente interesantes. Lo que sucede es que con un dólar de 130, 140 pesos y unas retenciones, en muchos casos, próximas al 30, al derecho de exportación del 30%, lógicamente hay muchísimo margen desde el punto de vista interno para que el precio mejore y no tanto por lo que suceda en Estados Unidos, ni lo que pase en Ucrania, ni lo que pase con el dólar, ni lo que pase con el petróleo, ni lo que pase con cualquier cosa. Porque acá tenemos una diferencia abismal entre el tipo de cambio que recibe el productor granario, por simplificado, porque también está la carne, pero bueno, para simplificar, y el precio que podría recibir si el tipo de cambio se aproximara a un tipo de cambio de equilibrio o un tipo de cambio libre. Perdón bueno, que haya interrumpido. Es decir, que no no, es por tan mal el favor, cuadro. prácticamente me contestaste el lugar hacia donde iba, ¿no? Porque hablamos un poquito de oferta y demanda internacional, pero te iba a preguntar un poquito de las condiciones para la dinámica de nuestra propia oferta, ¿no? Y un poquito ya has hablado del tema de los precios, por ahí profundizar un poco, ¿no? Porque últimamente han surgido esas comparaciones de cuánto por una tonelada de soja, cuánto recibe el productor argentino versus lo que recibe, por ejemplo, un productor en Brasil, ¿sí? Las diferencias son abismales. Y también, obviamente, el factor que vos has mencionado, que es el clima, pero ahora en Argentina. Concretamente, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo ves la evolución de nuestra propia oferta, dadas las condiciones de política económica que estamos poniendo, más las condiciones climáticas hacia adelante que se proyectan en Argentina? Bueno, vos sabés que hay ataques verbales que han quedado en el corazón de la producción argentina. Llamado especulador, o ser los malos de la película, haber generado ciertas enemistades. Es una cuestión muy grave que queda en el corazón de la gente. Así que hay un nivel de desconfianza respecto a las políticas favorables. Todos los agricultores, la impresión que tengo es que creen a medias, saben que esto es una situación puramente por necesidad.
yo soy amigo tuyo porque te necesito, el día que no te necesite te largo la mano, es más, te mando unos burkas. Esa es la impresión que yo recibo, que creo que pasa en el agrícola. Y no es algo, además, propio únicamente de este gobierno, sino que se ha pronunciado un fenómeno que viene de los años 50, más o menos, que es una animadversión muy fuerte hacia toda la actividad agrícola. No olvidemos que hay todo un sustento teórico detrás de todo esto. En primer lugar, un filósofo y pensador que ha influido mucho en los kirchneristas, en los gobiernos kirchneristas, ha sido Laclau, que sostiene algo así como que el concepto de lo político es que tiene una democracia, necesita tener confrontaciones fuertes, incluso violentas. Entonces, para generar apoyo se necesita un enemigo. Y aparentemente el que se ha elegido, porque es el que durante décadas previas al kirchnerismo siempre quedó así, es el agro. El agro que es visto como el estanciero, explotador, etc. O sea que si hubo algo de razón en los años 30, 20, o lo que fuese, si hubo, muy discutible, pero si lo hubo, hoy no es posible discutir eso porque no hay en absoluto nada, una contadísima excepción por ahí perdida en el mundo de los 100.000, 200.000, 300.000 casos. Es decir, que porque hoy el mundo se mueve con contratistas, mundo agrícola, subcontratistas, pequeños productores, pequeños empresarios que se mueven en red, con lo cual hay grandes productores oferentes de granos que no tienen ni una hectárea de tierra, o tienen 50 hectáreas de tierra, pero tienen el equivalente en oferta a 2.000, 4.000, 10.000 hectáreas de producción. Y decir que el esquema lo veo complejo en cuanto a desconfianza. Obviamente que si hay un cuadro un poquito más favorable, la gente algo se va a subir a este debate. Pero la teoría que existe, que subyace en buena parte de los gobiernos más populistas, es que es un poco, se resume en aquel pensamiento de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que con economistas de reconocida trayectoria, pero a mi juicio el tiempo demostró que se viene equivocado, incluso la CEPAL ella misma también lo reconoce posteriormente, pero eso quedó en toda América Latina y especialmente en Argentina, ese pensamiento era que existía un mundo donde existen dos partes, la parte central, que es los países avanzados, y la parte periférica, que son los países subdesarrollados, como si fueran compartimentos totalmente estancos y que había que pegar un salto hacia el país central, hacia la actividad del país central, que era la industria. No entendían lo que era la cadena de valor, porque la industria se genera en las actividades primarias. Así que si producís actividades primarias y está dadas las condiciones para la inversión, la actividad primaria va llevando a la actividad industrial. Cada vez más, esto en materia de alimentos es algo contundente, se viene demostrando desde los años 70 esta parte, que por la industrialización que sufre el campo, que es beneficiada por el campo, no habría el nivel de producción que hoy tenemos, por todos los adelantos tecnológicos, tanto aguas arriba como aguas abajo. Es decir, que ese conocimiento, esa visión de la CEPAL que incitó a una política de sustitución de importaciones, es decir, industrializarse como si fuera algo totalmente independiente de las materias primas, a costa de la producción de materias primas, extrayéndole recursos a la producción de materias primas, en el caso nuestro de granos y carne, para trasladar esos recursos a la promoción de industrias que en definitiva fueron, en el caso argentino, industrias de muy bajo nivel de calidad. Entonces, eso subsiste, todavía se escucha cuando uno escucha a la vicepresidente o al propio presidente, como hablan, hay algo de eso en su pensamiento muy claro.
Eso de que el yuyo, por ejemplo, es una misma valoración de una actividad complejísima y de altísimo riesgo, que tiene tanta renta inesperada como pérdida inesperada. Totalmente. Con lo cual el mensaje que me queda un poco de lo que estás diciendo es que hasta que no cambiemos la matriz de pensamiento, no vamos para ningún lado. Y en ese ir para algún lado, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio hipotético, ¿no? Te llama el flamante ministro Massa y te pregunta: Manuel, ¿qué hago? ¿Sí? Quiero que el campo sea el motor del crecimiento argentino. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Y yo la pregunta es complicada. Yo le diría que la llame a Cristina Kirchner y que lo llame a Fernández y que hablen ellos. Y que hablen ellos y tramitan un mensaje para la sociedad que entienda que la actividad agrícola es favorable a los intereses más populares, en principio. No solo los intereses de una élite, sino los intereses más humildes. Y que la producción de alimentos tiene que crecer, porque no es cuestión de alimentar a la Argentina, es cuestión de alimentar al mundo. Nosotros tenemos un desafío moral enorme. Hemos sido bendecidos por una naturaleza extraordinaria. Y tenemos gente muy capacitada que ha logrado elevar el nivel de competitividad de la producción agrícola a niveles casi insuperables en el mundo hoy. Estamos a la vanguardia, no digo que somos los primeros, pero estamos ahí, pisando los talones de los primeros, con un contexto político institucional adverso. Quiere decir que producir muchos alimentos no es alimentar a la Argentina. Producir muchos alimentos es permitir un avance social enorme, porque a través de las exportaciones agrícolas vamos a poder importar y mejorar nuestro nivel de vida. Así que se exporta para poder importar aquello que está más barato y mejor en el mundo entero. Y que a través de la producción agrícola podemos desarrollar industrias, tanto aguas arriba como aguas abajo, que generan empleo. Es muy importante. Nadie dice descartar otras actividades, en absoluto, pero no atacar a esta actividad. Que, fíjate vos, te doy un ejemplo, si vos vas al INDEC, te fijas cuál es el número uno en materia de exportaciones, número uno, se llama residuos y desechos de la industria molinera. Eso es el número uno de nuestra exportación. Eso es minusvalorar, es despreciar. Eso no es. ¿Cómo se va a llamar así lo que más ingresos nos produce? ¿Cómo se va a llamar así? Uno lo ve y dice, ¿esto qué es? Un neófito, ¿qué sabe qué es eso? Y eso es el aceite y la harina de soja y de girasol. Y se llama desecho. Pero realmente ahí creo que ya hay un error conceptual de pensamiento para la gente, para el economista. ¿Cuántas materias de economía agraria hemos tenido aquellos que fuimos estudiantes de economía en la Universidad de Buenos Aires o en otras universidades? ¿Qué se sabe? ¿Qué sabe un empleado municipal en un pueblo que depende fundamentalmente del agro sobre lo que hace una vaca, un chancho, un cerdo o la soja? Poquísimo, es cuestión de ponerse a conversar con el que barre la calle. No tiene la menor idea, sabe muy poco, porque él tiene su sueldo o su plan. Y que está armado todo un esquema ideológico que no favorece para nada a la actividad agrícola y con lo cual nos autodestruimos de una manera increíble, salvo que la idea sea generar una élite política económica que dirija un rebaño gigante. Espero que no lo sea, pero a veces me hace pensar eso.
creo que todavía la Argentina, gracias a la generación del 80, y a la generación previa del 37, que abrió las puertas a la inmigración y que permitió la entrada de instituciones como es el culto al trabajo, es una institución fundamental, todavía subsiste en muchísima gente en Argentina, y eso es el gran resorte para que una élite no tome el poder a su favor. Y otro elemento es que en donde somos sumamente competitivos es en el agro, y el agro está en manos de muchísima gente, no está concentrada, como en el caso del petróleo, en pocas empresas. Acá no hay grandes empresas. Los grandes exportadores, como se dice, dependen de miles y miles, cientos de miles de pequeños agentes de producción que están encadenados entre ellos, en el buen sentido, encadenados, enlazados, mejor dicho, o conectados mutuamente, y que con la perspectiva de la tecnología de la comunicación que avanza a pasos agigantados, cada vez es más fácil reducir esos costos de transacción y de comunicación y de coordinación entre todos estos agentes. Con lo cual se presenta un panorama realmente favorable. Pero para eso necesitamos generar lo que está haciendo, por ejemplo, la Fundación, generar conciencia de la importancia de lo que es realmente importante para el país y no generar enemigos en una visión, vamos a llamarla así, más ligada a la visión, por decirlo de alguna manera, de las religiones del Medio Oriente y de las religiones de Oriente, que nos llevan a hermanarnos y no a vernos como enemigos entre unos y otros. En el caso, por ejemplo, de Carl Schmitt, que era un pensador que influía enormemente en un personaje diabólico como fue Hitler, que incitaba a tener un enemigo común, que era el pueblo judío, que era fácil porque era un pueblo que se aislaba, que se mantenía en grupo, entonces era fácil echarle la culpa de todos sus males, y de esa manera generar poder para sí mismo. Bueno, acá, el caso de Laclau, como dije, pareciera que hubiese sido alumno de él en muchos de esos casos, porque habla de esa política, ese concepto de política donde la democracia es confrontación. Y no, creo que tenemos que dejar ese aspecto de la confrontación y ver al campo como parte de nuestras propias raíces, de todos, no solo de los que están en el campo. Totalmente. Como parte de nuestras raíces y parte de nuestro camino para ser una Argentina próspera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, más allá de este cambio de paradigma que, que es necesario, ¿sí? Pasar de la confrontación interna que tenemos acá en Argentina a un cooperar entre nosotros para crecer como nación, ¿qué medidas económicas vos dirías que son imprescindibles para que efectivamente empiece a haber un cambio en esta dinámica? Teniendo en cuenta algunos datos que es, por ejemplo, la producción agrícola argentina, la dinámica que ha tenido en la última década versus la de nuestros vecinos, que ha mostrado una dinámica muchísimo más positiva. Entonces, ¿qué medidas de política económica, medidas económicas, vos dirías que son imprescindibles para tomar si queremos que el campo crezca? Bueno, las mismas medidas que hay que tomar para todas las actividades. No hay que tomar medidas diferentes, por supuesto en la parte específica. Mientras menos medidas, mejor. Las medidas, en primer lugar, en la Argentina están totalmente desacreditadas. Son medidas que duran poquitos días y cambian de un día para otro, así que las medidas, por su propia esencia, generan incertidumbre. Entonces, lo que se necesita es estimular las instituciones, esas instituciones que son de mediano y largo plazo. Todo está ligado, la justicia, el derecho de propiedad, la educación, todo está ligado. Entonces se necesita un plan general sustentado. Para sustentar un plan general es necesario incentivar las instituciones que son positivas. Es decir, que las cosas permanezcan en el tiempo. Esto de que tengamos, no sé, porque antes creo que
Constitución determinaba la cantidad de ministros. No es mi tema, pero tengo entendido que sí. Ahora se cambian, se ponen ministros, se ponen 23, 22 ministros qué sé yo, de la mesa redonda, ministro de la mesa cuadrada. No entiendo. Hubo 5 ministros durante mucho tiempo y después 8 ministros y funcionaba bien. Funcionaba, no bien, funcionaba muy bien. Ahora tenemos un montón de ministros, por eso yo no lo llamaría superministro. Parece un superministro después de haber tenido 22 ministros, 22, jamás. Pero no es cuestión de nombrar ministerios para mejorar la situación. El poder no está en el ministerio, el poder está en otro lado. Entonces, una situación que hoy tendría que ayudar es que la propia gente que tiene cierta capacidad intelectual analice y no se deje llevar por las ideologías. Analice las realidades, no se deje llevar por determinados conocimientos previos. Quiebre con los conocimientos previos y piense cuál es lo razonable, lo lógico. Entonces, para que la población, la gente, el pueblo demande racionalidad en sus gobernantes. Hoy una medida sería, vamos a tomar las menores medidas posibles. Ese sería el mejor mensaje que se podría dar. La situación es gravísima y bueno, ahora nos queda otra que tomar determinadas medidas, pero apuntando a ir abandonando medidas, a que sean las instituciones que permanecen en el tiempo las que canalicen, que haya una estructura institucional de poder que no permita medidas intempestivas. Así porque sí, porque hay que salir del paso. Lo que hoy puede llegar a ser bueno por los próximos 30 días termina siendo malo. Es probable que por los próximos sea bueno. Yo mañana me voy a morir. Bueno, es probable que me muera. Bueno, si en ese caso por ahí me conviene emborracharme, qué sé yo. No es bueno emborracharse, porque después te dicen que no te vas a morir y quedaste borracho, ya te hiciste adicto. En fin, no sé si es un poco patético el ejemplo que me salió a pensarlo mucho, pero medidas de corto plazo suelen ser negativas en el largo plazo. Entonces, es muy difícil la pregunta porque habría que consensuar un plan que tenga un sustento político, pero de mediano y largo plazo. La democracia Argentina, tal cual como se ha ido diseñando, es muy cortoplacista y está pensando en las próximas elecciones. Entonces es oportunista. Es necesario incentivar la conciencia social a través de la educación para que la gente detecte el oportunismo, para que piense en políticas de Estado y no en políticas locales para salir del paso. Podría estar 2 horas hablando de ejemplo, no sé cómo sintetizarlo. Es muy difícil la respuesta a ello, porque exige un cambio muy fuerte. No creo que esto suceda en estos meses. Por lo menos, bueno, respecto a lo que era hace 2 o 3 meses, me parece que hemos mejorado. Eso sí, pero no va a ser una mejoría sustancial. Me duele la cabeza, me han dado una aspirina. Obviamente va a mejorar el dolor de cabeza, pero el problema va a subsistir. Sí, efectivamente, parecería que los problemas de fondo no se van a encarar en el cortísimo plazo. Ya estamos acercándonos al tiempo límite, con lo cual me gustaría tal vez que vos nos dejes un mensaje de la Argentina del futuro. ¿Sí? Esta Argentina del futuro que no es la Argentina de hoy, la que nos gustaría, ¿no? Sino que sea una Argentina próspera, que funcione de otra forma. En esa Argentina del futuro, ¿qué rol le ves al campo argentino? No, yo le veo un rol fundamental, central, y no solo en la producción agrícola, sino que si uno ve el eslabón agrícola inserto en la cadena de valor, se da cuenta que hay un potencial gigantesco. Nosotros tenemos una superficie y determinada capacidad de aire y de sol, o lo que fuese desde el punto de vista de la naturaleza, el mundo, que es acotado. Es decir, que producir alimentos exigiría, según la vieja tradición,
más espacio, más aire, más. Como no lo hay una necesidad imperiosa de recurrir a nuevas tecnologías para producir más en esta misma cantidad. Y eso exige la producción o la invención de nuevas industrias para producir, cada vez más avanzada, así como surgió la siembra directa, que parecía algo milagroso que hubiera aparecido hace 30 años, 40 años atrás. O los herbicidas con pocos problemas residuales, o lo que fuese. No es mi tema, pero veo que la tecnología que asiste al campo es la que está creciendo más, porque tiene un campo de acción ilimitado. Necesita cada vez más software, más técnicas para producirlo, más cantidad en lo mismo y de mejor. Así que la Argentina en ese sentido puede tener industria, se llama aguas arriba, enorme. Deberíamos ser el primer o el segundo exportador del mundo de tractores, creo que somos uno de los más grandes del mundo de acoplados. En fin, ese tipo de industrias que están sujetas a la demanda que le genera el propio campo acá en la Argentina, se puede salir al exterior. Es decir, producir no solo para Argentina, sino producir para. Y lo mismo en materia de producción de alimentos, que la mayor parte van semi-elaborados, totalmente elaborados con su packaging y su estrategia de marketing, etc. Entonces, ya hemos visto que en materia de vino sí, se ha logrado un avance enorme y tenemos mucho todavía. Y en poquísimo tiempo y en contextos políticos adversos. Lo mismo puede pasar en todo tipo de la producción agrícola, podemos producir alimentos libres de todo tipo de contaminación, en fin, carnes hechas totalmente a pastoreo, carnes hechas con feedlot, segmentar según el mercado la producción, según cada mercado, mercados más exquisitos, mercados menos exquisitos, mercados de compra me refiero. Entonces hay un campo de acción gigantesco, porque tenemos gente muy capacitada. En estos últimos 30 años ha habido una especie de revolución educativa y de capacitación en una o dos generaciones. Estaba aquel croata que había llegado al sur de Santa Fe sin leer ni escribir, casi sin saber castellano. No hago caso específico, no estoy refiriendo a cualquier caso, que tenía que vivir en un rancho. Ese en 20 años ya tenía 50 hectáreas de tierra, el hijo ya, por supuesto, sabía leer, escribir, y el nieto sabe inglés, tiene un máster en una universidad del exterior y es ingeniero agrónomo. Esos son casos muy, muy vistos. Entonces, tenemos gente hoy de 30, 40 años que tienen una capacidad enorme para producir y que ven las cosas con la lógica que da el haber producido o el estar en la producción, no con la lógica del que está sentado siempre detrás de un escritorio. Tiene que haber gente detrás del escritorio, no digo que no, pero tiene que estar mezclado, tiene que haber todo. Es decir, que tienen que haber explosión de ideas permanentes y salir de los esquemas prefijados previos, porque muchos son correctos, pero muchos no. Entonces hay que repensar permanentemente la actividad. Y en este caso la Argentina se mueve muy bien, porque curiosamente, voy a decir algo que casos se puede considerar como algo traidor, para llamarlo entre comillas, que es que la propia animaversión, el propio contexto adverso político-institucional hacia el campo ha estimulado como castigo un poco a generar nuevas ideas, ¿no? Para sortear estos problemas. Son los problemas más graves que tiene la actividad agrícola. No son el clima, ¿no? De ninguna manera, no son el mercado internacional. El problema más grave, los otros son problemas, no digo que no, el problema más grave está acá adentro. Y es esa mentalidad la que tiene que variar. Excelente, Manuel. Efectivamente, el futuro va a ser una oportunidad, pero va a exigir que cambiemos de mentalidad.
Te quiero agradecer por el tiempo que nos has dedicado, la verdad ha sido un lujo la charla, hemos dado vuelta por varios conceptos, varias problemáticas, ¿sí? Y varias cuestiones que hacen al desarrollo argentino, con lo cual, de vuelta, muchísimas gracias, y a todos los que nos están viendo, próxima semana nos volveremos a ver con un nuevo encuentro de Libertad y Progreso, así que nos veremos la próxima semana. Al contrario, el agradecido soy yo, te agradezco, Eugenio, agradezco a aquellos que han aguantado esta charla, y bueno, estoy siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias.